Les damos la cordial bienvenida a un episodio más de Un Café para Crecer, el líder indivisible. Hoy con un invitado muy especial que se define como un ser humano íntegro, con mucha energía, mucha pasión por lo que hace, que balancea su vida personal, su familia, su parte profesional y su vida espiritual. Estamos con José David Restrepo, el gerente general de LHH para Guatemala y Costa Rica. José, bienvenido, qué bueno estar aquí contigo. Cris, muchas gracias por la invitación, Isa, muchas gracias por la invitación. Pues de la casa, mucho tiempo trabajando con ustedes y qué rico poder compartir este espacio. Aquí estoy para tratar de responder a las preguntas que quieran plantear. A tratar. No, la verdad es que es un gusto para nosotras que estés con nosotros, pues estés aquí en este espacio. Y pues para arrancar y entrar en materia, la primera pregunta que tengo para hacerte es, ese José niño que tenía sueños, aspiraciones y que pues tenía como de alguna manera proyectada su vida, ¿es el José de hoy o hay algo que ha cambiado? Yo creo que ha cambiado todo, porque uno tiene unos sueños primero muy infantiles, pero para aquellas metas que de alguna forma me he puesto en la vida, de tener una familia, de tener mis hijos, de tener, digamos, una vida estructurada, porque yo soy una persona muy estructurada, además con la posibilidad de tener una empresa, de estar además liderando una organización, pues yo creo que cumple mis expectativas, las supera. Y también me ha permitido, pues esta carrera y todos estos cambios, acompañar muchas personas en el camino, aprender de muchas personas, conocerlas. Entonces, si tú me preguntas, la verdad, sí, lo he cumplido, muchas las supero, pero todos los años digo, este es mi mejor año. O sea, que todos los años va a ser mejor. Bueno, siquiera estás en ese proceso de que cada año sea mejor. Pero mira qué bonito cuando yo te escucho eso, porque yo creo que a veces tenemos, y no sé si lo has escuchado quizás en el ejercicio, también de lo que escucho, en esa pasión por conectar con otros, que muchas veces nosotros como que nos arraigamos en alguna acción o comportamiento y creemos que si no sucede eso, entonces definitivamente hay algo que no es suficiente o que no tiene valor. Entonces me parece, cuando tú hablas, me llama como la atención cuando dices ese niño, ese pensamiento infantil quizás tenía muchas cosas quizás, pero hoy resaltas algo que es muy importante y es tu familia. Yo ahorita escuché la palabra integralidad y yo creo que eso es un componente súper importante, además porque para construir, creo yo, familia, sí que se necesita ir caminando. Entonces, dado eso, José, yo te quisiera preguntar, porque evidentemente muchas veces nosotros tenemos como lecciones, ¿sí? O no muchas veces, en ese cambio que tú dices, las lecciones son los aprendizajes que nos permiten quizás en ese sueño infantil ir construyendo el adulto que queremos. ¿Hay alguna lección como de tu vida personal que haya sido determinante en el ámbito laboral, en el ejercer lo que hoy haces o en el ámbito laboral en general? Sí, pues son muchas, pero digamos que una de las cosas que me ha enseñado la vida es, en todo este proceso y trasegar, porque pasé por muchas experiencias personales y profesionales, pero uno es aprender a soltar. Wow. Agradecer lo que uno tiene hoy, entender lo que no se pudo y soltar. Porque en algún momento de mi vida, por ejemplo, hablando de temas profesionales, empecé con una carrera netamente tecnológica. Wow. Yo soy ingeniero de sistemas, aunque no lo parezca. Entonces empecé con una carrera tecnológica, lo disimulo bastante bien. Pero digamos que, y luego me fui al área financiera, bastante control, muy marcado, pues, el tema de números. Y por una experiencia de vida llegué a una empresa que tenía unas condiciones distintas totalmente, no había la posibilidad de tener todos los recursos de los que había estado en otras empresas, y literalmente al otro día tuve que salir a vender. ¡Wow! Desarrollar la capacidad comercial, soltar lo que de pronto, los miedos que tenía, el control, el tratar de tener toda estructurado, decir, toca responder, salir adelante y empezar a responder en esa situación. Entonces, por ejemplo, cambiar de rol casi que en cuestión de muy poco tiempo, una semana, 15 días, que me di cuenta que si no salíamos a hacer eso, pues la empresa se iba a quebrar literalmente. Entonces eso me enseñó a aprender a soltar, a que de pronto en el momento no tenía que estar haciendo lo que había estudiado toda mi vida y lo que había hecho toda mi vida, sino hacer una cosa distinta. Eso es un elemento que he aprendido mucho. El segundo, que creo que resalto, es esa flexibilidad que requiere el mundo organizacional. Porque cuando uno viene a esa formación y cuando viene de pronto esa estructura, se da cuenta, o quiere tener todo bajo control, se da cuenta que todo no cabe en el Excel, que todo no cabe dentro de lo que está programado. Entonces, ser flexible, reaccionar ante esos cambios
creo que ha sido fundamental en mi vida y casi que incluso mi perfil profesional, cuando yo me evalué hace 10 años, es totalmente distinto al de hoy. Y si me preguntan hace 15, todavía más, porque tenía, digamos, esos momentos muy distintos y de verdad que los agradezco porque si no, no tendría lo que tengo hoy. Y tercero, agradecer, porque cada una de esas dificultades que uno ha tenido, le han enseñado, lo han traído acá. Todas esas cosas que de pronto no se ha logrado desde el punto de vista personal, familiar, económico, pues uno dice, hay que agradecer lo que tengo hoy y eso me permite ir construyéndolo mañana. Entonces creo que esos 3 variables para mí son muy importantes en mi vida. Aprender a soltar, aprender flexibilidad no es mi característica natural. No parece, pero de verdad me cuesta mucho, pero he aprendido a ser flexible y aprender a agradecer en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en todo el entorno, como lo que uno tiene y lo que va logrando en la vida. Y ahí me surgen 2 preguntas. La primera es, si te cuesta tanto la flexibilidad, ¿cómo has entrenado o cómo te has entrenado tú para ser flexible? O sea, ¿cómo lo has logrado? Digamos que esa es una, y si quieres me contestas y te hago la siguiente. Sí, porque de por sí ya está difícil. Ella hace preguntas sencillitas. Creo que hay unas que son accidente de la vida y que te dicen, pues o sos flexible o sos flexible, como el caso que le estoy contando. Decía, no me podía quedar con que me contrataron para unas situaciones o para unos retos específicos, sino que tenía que sacar adelante. Entonces creo que hay algunas que han sido por obligación. Y 2, que creo que uno sí se puede reprogramar, es decir, uno tiene que empezar a pensar. Mi esposa muchas veces me ha dicho, cuidado con esto, ten cuidado con esto. Algunos jefes que he tenido que me han enseñado mucho, que le dicen a uno muy bien, pero también hay que aprender esto. Entonces como que dejarse guiar para tener esos comportamientos y hacerlos conscientes es muy importante. Entonces cuando uno hace conciencia de ciertos comportamientos, dice, aquí me volví a hacer cuadriculado y a querer tener todo bajo control. Y hay un libro que leí hace mucho tiempo que creo que se llamaba La parábola del control. Muy bueno, hace muchos años. Sí, pero era impresionante, era casi que la radiografía del gerente que quiere ser financiero, cuadriculado. Entonces era muy interesante ver cómo hay que soltar. Entonces creo que esos elementos sí han sido. Y como tercero, por accidentes también de la vida lo pone uno donde uno debe estar. Cuando llegué a Lee Harrison tuve que aprender, o LHH hoy, tuve que aprender mucho de temas de cambio, porque esta es una organización que acompaña grandes cambios y transformaciones. Entonces cuando empiezas a aprender del tema de cambio, cómo lo vive una persona, cómo se enfrenta a la incertidumbre, lo que nos cuesta la incertidumbre, pues te empiezas a llenar de herramientas que puedes aplicar en tu vida. Claro, vas volviendo práctico lo que ves en los conceptos. Oye, no ven los espejos. Uno dice, claro, esta persona que estoy acompañando hoy le costó mucho eso, pues a mí me puede pasar lo mismo. Entonces también esos espejos te ayudan bastante. Bueno, entonces ahí conecto con la segunda pregunta que tenía para ti y es, nos has hablado como de esos jefes también o de esas personas que han estado en tu vida, hasta tu esposa, que te han hecho generar esa conciencia alrededor de esos cambios y de esos ajustes que deberías hacer. ¿Tienes algún mentor o mentora que tú quisieras resaltar y decir, esta persona fue clave en el momento que apareció, me dio un giro a lo que yo pensaba, a lo que yo quería hacer? Que nos hables un poco de eso, porque algunas veces son mentores o personas que nos van acompañando y que no nos vamos dando cuenta que están ahí, solo hasta que lo hacemos consciente y decimos, ay sí, esa persona apareció cuando era. Sí. Si nos hablas algo de eso. Podría mencionar a mi esposa, pero digamos que no quiero llegar a plano profesional, pero ella siempre aprende. Yo quiero un esposo que hable así de mí. Pero digamos que no quiero llegar al plano profesional y he tenido la ventaja de tener muy buenos jefes. Pero hay una persona que puede ser la que yo más quiero por fuera del entorno familiar, que es la persona que es mi jefe y mi socio, que es Juan Carlos Linares, que tú tal vez alguna vez lo conociste. Sí. Él es el mayor líder de LHH para Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y me podría cansar de las lecciones que he aprendido de él. Pero digamos que una de las cosas que yo he aprendido de él es que no puede ser un empresario exitoso siendo gran persona y cuidando a la gente. Y cuidando unos valores que aquí no se negocian y que son claros para todo el mundo y que uno sabe que mientras esté entre esos valores, puede que no te dé el año, puede que no te dé el resultado, puede que tengas una dificultad, pero vas a tener el apoyo. Pero una vez te salís de esos valores y saliste totalmente de la organización y de su radar incluso. Entonces es una persona a la que he aprendido mucho. He aprendido mucho cómo cuida a su familia, cómo se ha desarrollado toda la vida, cómo todo el tiempo está investigando, cómo está trayendo cosas nuevas, cómo nunca está, o sea, siempre está vigente. Es una persona que yo profundamente admiro y quiero, y que de verdad, desde el momento que yo me vinculé con la compañía, más allá de todo lo bueno que me ha pasado acá, porque de verdad es una compañía que quiero mucho, ha sido una lección de vida permanente. O sea, como que estar con él al lado siempre uno aprende. Así sea tomándose un café, algo se aprende.
Sí. Obviamente hay que tener la mente para eso, pero la verdad que es una persona que quiere y valora muchísimo. Mira lo que me está pasando cuando estás hablando, porque escucho como, no sé si lo hemos hecho consciente o lo has hecho consciente con esta palabra tan potente, la palabra cuidado. Entonces pareciera que cuando hablas del cambio, de estos momentos, me gusta cuando dices en esas tres, como en esas tres cosas que para ti son súper valiosas, y dices, aunque yo no me parezca, aunque no lo parezca, pues no soy tan flexible y esto me cuesta. Entonces parece que vas donde tu esposa y ella te dice, cuidado, ¿sí? Y utiliza la palabra cuidado. Y si te das cuenta, cuando hablas de este líder, hablas y lo que me impacta es el cuidado, y hablas reiterativamente como de esa palabra. Entonces me llama mucho la atención porque en esa conversación hay como dos emociones que escuché, dado esto. La primera, agradeces, que yo creo que esa es una emoción en la alegría que es fundamental en lo que haces, y por eso esa pasión también, esa energía, creo yo, es mi interpretación en eso que haces. Y la otra, mira qué particular, es la del miedo, ¿sí? Porque yo creo que el miedo es el que nos dice, cuidado, o sea, todavía no te vayas temerariamente a lanzarte, y particularmente en los escenarios de cambio. Yo creo que esa es una emoción que viene. Entonces, ¿por qué te digo esto desde lo que estoy escuchando? Porque yo sí quisiera saber para ti qué significa como líder miedo, porque uno ve un hombre súper seguro, súper empoderado, hablando súper vital de su familia, que es súper admirador, y ya estoy con el súper, o sea, esto es súper, es admirable para mí. Entonces, bueno, como diría una amiga de nosotras, ¿qué onda con el miedo? O sea, esa emoción, ¿cómo la ves? ¿Es vital en esos procesos de cambio? ¿Qué significa para ti? Esa pregunta es bien interesante. Normalmente, el miedo es una emoción que tenemos todos los seres humanos, y que es inherente al ser humano. Cuando hay momentos de incertidumbre para relacionarlo con el cambio, lo primero que te viene a tu cabeza no es, ay, qué rico que va a pasar todo, es bueno, ¿sí o no? A todos nos pasa. Entonces hay que entender que, digamos, el miedo normalmente viene de la incertidumbre o de una amenaza, ¿sí? Entonces, normalmente para mí el miedo es un motor, en mi caso, ¿cierto? Yo trato de ver lo positivo, de decir, sí, me daría miedo que no me vaya bien, porque a mí me da, digamos, uno de mis temores, podría decirlo aquí, abriendo un poquito el alma, es fracasar. En lo que sea, si yo me meto de frente es porque quiero que me vaya bien. Entonces, en parte por eso, digamos, le pongo tanta energía y tanta pasión, y donde siento que no me va a ir bien, más bien no me meto. Entonces, le tengo ese miedo, y vamos a fracasar, aunque he fracasado y tengo que aprender, pero vemos que ese temor me mueve a esforzarme más, a buscarlo, a generarlo. Trato de que no me paralice. En mi caso. Pero las reacciones son muy distintas. Pero es que así debería ser. O sea, cuando una emoción aparece es para avisarnos algo. Y nos deberíamos hacer cargo. Y así debería ser. Pero por lo general lo que nos pasa a los seres humanos es que nos paralizamos y dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para evitar, por lo menos, minimizar ese riesgo o eso que nos está sucediendo. Y cuando el miedo te paraliza, estás dejando de explorar otros mundos. Y claro, obviamente a veces puede que vayas y no sea lo que esperabas, o te tengas que volver, pero al fin y al cabo fue un aprendizaje. Pero sí creo que en mi caso el miedo lo interpreto de esa manera. Y cuando hablas de la palabra cuidado, digamos que sí es una advertencia, pero yo también lo tomaba desde el punto de vista de cuidar, de acompañar y cuidar, que es lo que hablaba específicamente del caso de Juan Carlos. Porque es como, uno sí puede cuidar un equipo, cuidar las personas, cuidar la marca y cuidar los valores, es decir, protegerlos para que no te salgas de ahí, independiente del resultado. Es decir, aquí buscamos un resultado. Claro. Y hemos sido muy claros frente al resultado, pero nunca he estado por encima del cuidar el ser humano que está detrás, o de pasarle por encima, o de maltratarlo, y no solamente por maltratarlo, sino por cuidar de verdad esas personas y que crezcan dentro de la organización, por respetarlas. Digamos que ese cuidado lo ponemos muy enmarcado en, si somos seres humanos que trabajamos para seres humanos, pues internamente tenemos que cuidar los seres humanos que tenemos. Sí, es la coherencia también. ¿Sabes qué? Seguramente no me equivoco, pero tratamos de hacerlo. Pero mira qué chévere eso de la coherencia. Yo voy allá, que me parece como valioso, porque sabes que lo primero que me encanta con tu respuesta, mira, nosotros cuando trabajamos con las empresas, a mí me pasa mucho que a un líder te le preguntas, sí, cuéntame de tus fracasos. Y a mí me encanta la autenticidad de decir, sí, es que a mí me da miedo el fracaso y no quiero ir allá, porque también jugamos esto de no, sí, queremos ser campeones, queremos, y eso es muy humano, y me gusta que lo nombres como desde ese lugar, porque creo que también es inspirar como desde esa manera natural. Mira que justo hablando de la coherencia,
me parece interesante como esto, porque hay veces creemos que coherencia es perfección, es como que no hay equivocación, y yo creo que la coherencia es un poco, y por eso te digo que me parece muy natural y auténtico poder reconocer que hay cosas en esa coherencia que estoy en el camino pues como de observación como de esa coherencia. Y el cuidado creo que es una coherencia que hay que reflexionar, porque muchas veces, no sé si les pasa o te pasa, que al líder lo idealizamos tanto que cuando se equivoca en ese cuidado que el otro cree que debería hacer, empiezan a haber muchas brechas en esa relación y decir, ve, no era tan coherente, ¿sí? Entonces me parece como bien interesante eso, y yo te quisiera a la luz de eso preguntar si hoy entonces lo que haces, como honras la persona, esa emoción de cuidar, esa coherencia, lo que hoy haces es lo que tú soñabas, querías, te emocionas o te imaginas otra vida diferente a esta. ¿Qué piensas? Imaginarme una vida distinta hoy, no. La verdad, lo que hago me encanta. O sea, acompañar a las personas en momentos muy críticos, liderar equipos también me encanta, la verdad lo disfruto. Así a veces uno puede ser coherente o puede cometer errores, pero lo disfruto. Y también he estado como en otras etapas profesionales que yo digo, pues volví acá de alguna forma porque siento que lo que hago aporta, tanto en la organización como en las personas. Entonces me siento muy cómodo, siento realmente que me ayuda y que desde el lugar de lo que siento y percibo me gusta lo que hago, lo disfruto, no lo sufro, mantengo mi energía alta, que para mí es muy importante y eso es clave. Y ahí hablando un poco de la coherencia, creo que cuando uno habla de esa frase, o lo que tomaría es ser coherente con que uno no va a ser perfecto. Entonces cuando uno les dice al equipo, que yo les digo abiertamente, yo también me equivoco, déjenmelo saber, porque cuando ustedes se equivoquen yo se los voy a dar saber, y tratemos de construir, porque la confianza no se construye desde la perfección, se construye de identificar que todos estamos trabajando por un propósito común, que todos tenemos unas reglas de juego que respetamos, unos valores, y que en eso mismo nos podemos equivocar de buena fe. ¿Dónde está, yo creo, que el problema de la coherencia? Muchas veces la intencionalidad, porque es que yo como ser humano me puedo equivocar y habíamos dicho unas cosas y irme por otras. Me va a pasar y me ha pasado. Pero nunca lo hice de una mala intención. O sea, nunca lo hice porque yo quiero, no. Lo estoy haciendo porque creo que en ese momento es lo correcto, pero digamos que no fui coherente porque no fui contra los valores. No fue intencional. Tuve un error como cualquier ser humano. Y yo le digo mucho a las personas que acompañamos, que buscan empleo en otras empresas, bueno, un poco en eso es que no hay líder perfecto, no hay empresa perfecta, ni hay persona perfecta. Cuando uno idealiza eso, se enredó la vida. Entonces también tener eso claro te ayuda a mantener eso. Entonces te respondí como las dos preguntas. No, estuvo excelente. Además, creo que agrega mucho valor, pues como en esa escucha posibilitadora para quienes están del otro lado. Porque yo sé que todos tenemos muchas preguntas, sobre todo en esta coherencia como tan exigente que a veces yo siento que pesa demasiado y que quizás también sabes que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, tiene que ver con el control. Creemos que en esa idea de que las cosas tienen que ser como pensamos, pues entonces nos idealizamos y no humanizamos esa relación, y yo creo que esa es como la invitación, como que así es. Sí. Digamos que en ese orden de ideas también, José, como para terminar este primer momento de nuestra conversación donde hablamos de ti como ser humano, ¿qué te hace sentir vivo? O sea, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es ese impulso y ese motor que hoy en día te energiza, te apasiona, te hace brillar los ojos, como digo yo unas veces? Yo creo que todo le brillan demasiado. Sí, todo porque me gusta, pero porque soy eso, que me gusta que les salgan bien. Hay obviamente elementos que te hacen brillar más. En el aspecto familiar, pues como le he dicho, mi familia, mi esposa y mis hijos. Estar con ellos, para mí estar con ellos es como lo máximo. En un partido de fútbol yo puedo estar fundido, puedo haber llegado a las 12 de la noche de un viaje a las 5 de la mañana, estoy levantado con ellos en un partido de fútbol, porque es lo que hacen, y estar con ellos me encanta. O sea, desde el punto de vista personal, en general ese contexto me encanta. Ayudar a las personas me gusta mucho, a veces hasta me meto en cosas que no debería. Pero no me meto en la vida de nadie, no. Pero quiero decir, a veces dicen, me ayudas con esto y me termino metiendo hasta el final porque siento que estoy ayudando. Ojo, no lo hago sin que me pregunten, eso sí. Eso también lo aprendí en la vida. Pero eso me gusta mucho, sentir que estoy ayudando. Y desde el punto de vista profesional, que lo que haga tenga un sentido de ayuda y al final ser exitoso. O sea, yo no puedo negar que me gusta, que las cosas salgan bien, que todo esté bonito, perfecto, que el negocio salga, que el número salga y que la gente crezca. Hay un elemento muy importante para mí en lo profesional y en lo que hago, y es
que la gente con la que yo estoy trabajando, y sobre todo aquellos que dependen de mí, aunque yo no creo mucho en las estructuras tradicionales, pero digamos que la gente que trabaja conmigo crezca y pueda llevarse algo mío, pueda aprender algo mío y aprender de ellos. ¿Y qué significa para ti que una persona crezca? Depende mucho de la persona, creo yo, pero digamos que en general es que se gane más confianza, es que tenga un poco más de capacidad profesional, es que mejore algunas de sus habilidades y competencias, en algunos casos que mejore algunos aspectos de su vida personal, donde, insisto, no me meto sin que me pregunten, pero cuando he tenido la oportunidad de acompañar personas lo he hecho con mucho cariño. Incluso para muchos de nosotros, a veces el tema de estructura y orden es muy importante. Entonces veo gente que está frustradísima trabajando 7x24 y organiza algunos elementos y termina siendo más productiva. Entonces, esos elementos pues creo que me han servido mucho. Pues cuando alguien, y he tenido muchas personas que me vuelven a buscar por LinkedIn o seguimos siendo amigos y me dicen, oh, yo aprendí esto tuyo, o esto me ayudó a crecer, o esto hoy me permitió llegar donde estoy, de verdad me siento satisfecho. Muy bien. Bueno, yo creo que después de esta energía tan contagiosa, que es evidente, tu brillo y tu energía es genuino y es evidente en la forma como conversas. Y yo creo que eso en tu escenario laboral, ya hablando específicamente como en el rol de líder, sí, en el rol y en la acción de liderar, porque no necesariamente tener un rol nos da esa posibilidad, esa potestad o ese talento. Y yo creo que sería valioso como empezar por ahí en ese rol ya específico. Para ti, ¿tú cómo describes ese líder que tú eres? Porque una cosa es lo que nosotros interpretamos, otra cosa es lo que tú naturalmente sientes. De acuerdo. ¿Cómo me describo como líder? Yo creo que una persona auténtica. Incluso a veces me puede ir la mano en contar las cosas, pero me gusta que la gente entienda lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que soy. Entonces soy muy auténtico. Obviamente como líder uno hay cosas que puede contar y cosas que no, digamos que son parte del giro de negocio, pero sí creo que es importante ser auténtico. Segundo, creo profundamente en la construcción de confianza, y la construcción de confianza es de parte y parte. Entonces, de verdad que siento que cuando uno construye confianza con sus equipos es mucho más fácil liderar. Porque te dicen lo que no está bien, porque les puedes decir abiertamente lo que no está bien, porque podemos construir juntos y es mucho más sencillo. Entonces creo que soy una persona que brinda mucha confianza, que parte de lo hace que la gente hace las cosas bien. El 98% de la gente actúa de buena fe. Entonces yo no quiero juzgar ese 98% por el 2% que me actúa de mala fe. Y los he tenido, y con ellos tomo decisiones y punto. Pero digamos no me anclo en entonces como este dejó de venir o hizo... O sea, trato de seguir trabajando en esa confianza y me ha dado muy buenos resultados. Tercero, un poquito de justicia desde el punto de vista de equilibrar cargas de trabajo, la parte económica, la parte de responsabilidades, porque es muy importante y para la gente es importante. Y cuarto, creo que uno trabaja por tres motivos. Uno trabaja por un sentido económico, todos de alguna manera. Segundo, un sentido de ocupación, tener tu tiempo ocupado, tener tu tiempo de alguna forma productivo. Pero la tercera es un sentido de utilidad, que lo que haces tenga un valor. Entonces, cuando ese propósito es compartido y cuando le dicen a la gente esto que hiciste fue súper valioso por esto estuvo muy bien hecho, esto estuvo muy chévere, construye. Entonces trato de generar el sentido de utilidad en la gente, en mis equipos, no solamente digamos en el equipo directo, sino en los equipos que de alguna forma irradio, y eso ayuda a construir un mejor entorno. Entonces, lo definiría como en esos cuatro aspectos. Pues no lo había nunca libreteado con los 4 bullet points, pero digamos que aquí haciendo reflexión serían esos 4. Muy bien. Bueno, y tú nos decías ahora que tú has acompañado a muchas organizaciones porque es la esencia del trabajo hacer muchos procesos de cambio, de acompañamiento organizacional. ¿Y cuál ha sido como tu herramienta ya al interior de tu organización para acompañar esa resistencia al cambio que la vemos en todas partes? O sea, tú lo decías ahora, nadie quiere cambiar. Puedo decir qué rico, el cambio, ¿cierto? Entonces, has acompañado a muchas organizaciones, pero tú dentro de tu organización, ¿cómo has hecho para enfrentar esa resistencia al cambio? Por razones de la vida, pues porque como que a cada uno le toca lo que le corresponde, siempre he tenido retos de abrir operaciones, desarrollar negocios casi desde cero. Entonces obviamente he tenido que enfrentar muchos procesos de cambio. Ahorita estamos, hicimos un cambio muy grande en estos dos países y pues casi que tuvimos que empezar a cambiar toda esa cultura. Entonces sí he tenido muchas veces ese reto. Incluso mi primer reto profesional fue muy interesante porque yo tenía 21 añitos y empecé a ser un director administrativo y financiero. Eso fue un salto muy alto. Claro, administrar el proceso de cambio para
unas personas que tenían mucho más tiempo que yo fue difícil, entonces uno va aprendiendo, ¿cierto? En ese momento no lo hice tan bien, seguramente tenía muchas menos herramientas, menos experiencia, pero creo que hoy en día yo diría, o lo resumiría en uno, comunicación muy clara. Es decir, de verdad, hasta lo que se pueda decir hay que contarlo. Comunicación clara, permanente, aquí estamos, para allá vamos, estos son los objetivos. O si no sé. Y si no sé, no sé, esto es lo que estamos analizando, estas son las definiciones. En este proceso reciente creo que me decían, ¿y quiénes van a quedar y quiénes van a salir? Yo, después de 2 meses sabremos, hoy no sé. Transparentemente no sé, ¿van a revisar cargos? Sí, vamos a revisar cargos. ¿Vamos a revisar la continuidad de lo que se ha venido haciendo? Sí, lo vamos a hacer, porque era un proceso de verdad y pues, como una especie de integración de compañía, entonces pues uno tiene que ser muy transparente. Entonces primero ser claro en la comunicación, no prometer. O sea, y cuando digo claro es ni prometer, ni tampoco negar. Ni ocultar. Ni ocultar, porque ahí se empieza a perder la confianza. Segundo, digamos que la comunicación te ayuda en lo general, pero hay que hacer procesos individuales. Entonces, cuando uno necesita hacer esos apoyos, pues que cada uno sepa dónde está, qué estamos viendo de él, qué esperamos de esa persona, qué puede esperar y qué puede no esperar, y tratar de tener esos acompañamientos uno a uno. Yo tengo algo que me han, como dicen, aplaudido y a la vez criticado, y es que lo que voy viendo lo digo de frente, y así como si mucho, de una vez, si venimos de una reunión, salimos y yo vi algunas cosas en el carro mismo de una vez. Entonces creo que esa misma transparencia diciendo las cosas, al principio choca, al principio es como, wow, ¿qué pasó aquí? Pero no, pues es que igual me las puedes decir, es decir, no te estoy diciendo nada malo, ni estoy atacando a la persona, sino un comportamiento, una habilidad o una forma de actuar, es que me parece que se puede mejorar. Entonces creo que ese feedback permanente, ese feed forward permanente ayuda bastante. Tercero, tener un propósito claro. Insisto mucho en esa frase, no se la estoy robando a Simon Sinek, pero por ahí la va. Pero es que efectivamente es más fácil comprometerte con un proyecto cuando tienes claro para qué lo quieres hacer, qué quieres lograr de ese proyecto y yo cómo juego ahí, ¿cierto? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi aporte específico? Entonces creo que eso ayuda mucho en procesos de cambio. Y el resto pues creo que es mucho más de habilitación técnica, sí, porque también obviamente en el proceso de cambio pero hablé mucho de lo comportamental, pero necesita herramientas. Entonces si vamos a cambiar, no sé, en este caso estamos cambiando de marca, de empresa, de operador, pues cuáles son las nuevas reglas de juego, cómo se estructura la compensación, cómo se estructuran los valores, qué herramientas tienes que hacer para pasar los reportes. Nosotros, por ejemplo, nos pusimos pues, de un modelo de trabajo más tradicional a un modelo de trabajo totalmente virtual, online, entonces hacer ese cambio, cómo lo hacíamos. Entonces, esas herramientas técnicas acompañan el proceso, porque a veces la gente puede querer, pero no saben cómo hacerlo. Es tratar de trabajar como los dos elementos. Sabes que hay una cosa que me gusta cuando hablas, y me gusta en el liderazgo. Es mi interpretación. No sé si te ha pasado que a veces romantizamos humanizar o cuidar a las personas, ¿cierto? Entonces este romanticismo de pronto nos puede llevar a un lado que no favorece la relación. Entonces te estoy escuchando decir, no, como que a mí me gusta que la gente se desarrolle, pero si tengo que decir no, digo no. Venga, dígame las cosas, que yo también se las voy a decir, esto no es personal, esto es un tema que nos está impulsando como a llevar las cosas. Y particularmente yo creo que cuando somos claros, respetuosos y cuidando, generamos posibilidades. Eso para mí es un legado bien interesante que podría dejar un líder, pero es una interpretación mía. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es ese legado a la luz de todo lo que nos has venido como contando? Que cuando pensemos en José, ¿vos qué quisieras que la gente pensara cuando pensamos en ti? Y primero, que cada persona, sí, eso no es muy poético, pero bonito, pero digamos que cada persona con la que tuve la oportunidad de interactuar, por lo menos profundamente, crezca en algo, que yo aprendí algo, de pronto porque fue muy exigente, o de pronto porque me dijo las cosas de frente, otras veces porque podemos tener más tiempo de desarrollo, pero que aprenda algo, y que sienta que se sintió valorado aprendiendo eso. Así haya tenido que tomar una decisión, porque no es la primera ni la última vez que tengo que tomar decisiones con personas y es parte del negocio. O sea, yo estoy de acuerdo en no romantizar, en el sentido de que las organizaciones son organizaciones primero, y el primer objetivo de toda organización es ser sostenible, porque si no se afecta a todo el mundo, ¿cierto? Entonces es lo primero, pero como legado sí quisiera eso. Segundo, obviamente quiero que la organización que lidero crezca y tenga un impacto. A veces lo digo medio jocosamente, pues nosotros en el LHH somos muy pequeñitos, pero yo quiero tener la mejor oficina y la mejor operación del LHH, y que sea un referente.
Me encanta. Sí, pero siempre hay mucho por hacer, siempre hay muchas alternativas. Entonces, en cada persona marcar digamos, ese hito de crecimiento, tener una organización que sea admirable y que el impacto que generemos en los clientes sea significativo. Porque también, es decir, nosotros atendemos personas en momentos muy difíciles y organizaciones que tienen una expectativa alta. Entonces, también al final, que eso que hacemos por el externo, llamémoslo así, tenga un impacto. Por eso a veces soy bastante exigente, medio workaholic, pero es porque a veces sí quiero que eso salga bien. Y para mí es muy importante. Entonces serían como 3 elementos. Y después escribo un libro. Eso no lo he empezado. Pero dejar escrito el legado. Aquí tengo la mitad. Segura que lo va a escribir. Y bueno, y antes de que escribas el libro, Aquí tengo el guión ya. Antes de escribir el libro, ¿qué recomendación o qué consejos le puedes dar a las personas que nos están viendo o escuchando sobre cómo ser un buen líder? O sea, ¿qué te ha funcionado a ti? Hemos hablado varias cosas, pero como en resumen, ¿cuál sería como ese consejo que les darías? Primero, prepararse para ser líder. Es decir, uno cree que sabe ser líder y no es tan sencillo. Porque una cosa es ser jefe, otra cosa es tener la carga, el resultado, la meta, y eso te afecta permanentemente. Entonces, uno prepararse emocionalmente, preparar la resiliencia, prepararse para ser el que tiene que poner la cara difícil, tener esa inteligencia emocional de poderla poner, creo que es fundamental. Porque a veces uno no está preparado y hay cosas que cuestan, ¿sí? Segundo, creo que diría ser muy auténtico. Es decir, cambiar tu personalidad es muy difícil. Es tratar de encontrar cuáles aspectos conectan más con la gente, cuáles son, digamos, los que más puedes aprovechar para ser auténtico. Porque yo de pronto puede ser desde la energía, desde la buena, digamos, vibra, por decirlo así, que no me gusta mucho la palabra, pero digámoslo así, pero otras personas puede ser desde el tecnicismo y la claridad que te pueden dar conceptualmente, ¿cierto? Entonces cada uno lo puede hacer. Tercero, partir de la confianza. Es decir, yo insisto en esa frase, el 98% de la gente actúa de buena fe, pero muchas veces diseñamos los modelos organizacionales, diseñamos las estructuras, los modelos de control y el líder desde el micromanagement porque confiamos en que la gente no va a hacer las cosas. Entonces, pues lo que hago es llenarme, reunirme, llenarme un montón de cosas, básicamente por desconfianza. Entonces, parte de la confianza y actúe sobre aquellas situaciones que vayan en contra de la confianza. Eso te va a permitir tener organizaciones más grandes, equipos más, digamos, más fuertes, más empoderados y más tiempo de vida. Porque es que cuando uno está todo el tiempo detrás del detalle no le queda tiempo para vivir. Y tal vez cuarto, muy importante, de una habilidad técnica, hay que aprender a comunicar. Y lo digo porque a mí me costaba mucho. A mí era mi gran habilidad y he tenido que estudiar, prepararme, fortalecer para aprender a comunicar bien. Porque los líderes estamos obligados a tener una muy buena comunicación a nivel local, con la organización, con los clientes, en cómo hablamos. Entonces, aunque es una habilidad que todo el mundo menciona, todo el tiempo es que están desarrollando. Y ahí hablé de una habilidad, son muchas, pero es que esa es fundamental, esa te abre las puertas en un montón de cosas. Así es. Cris, es muy encantador poder estar con José. Yo creo que aquí nos podríamos quedar todo el día. ¿Qué tenemos que hacer a las 3 de la mañana un viernes? No, en realidad creo que aquí se develan como muchos aprendizajes muy valiosos, que a mí en particular te los agradezco porque también no solamente desde lo que yo tengo que aprender, sino que sé que en el ejercicio de lo que compartimos, y tú lo decías ahora, y ahí va mi aprendizaje. Yo creo que estamos en este escenario de aparecer, que a veces no es tan fácil. Ahorita lo decíamos, ahí tenemos hormigas en el estómago. O sea, aparecer no es un acto como, ya, mira, es también tener la valentía de dejarme ver. Y hay como 3 cosas que me llaman la atención. Voy a empezar con el aprendizaje, como de lo que nombraste. Lo primero es que, ¿sabes qué me gusta? Cuando dices, me gusta servir genuina y auténticamente, y ahí pues por eso honras quizás el desarrollo, el crecimiento de las personas, pero me gustó una cosa en particular cuando decías, pilas, lo hago, me voy con toda si el otro me lo permite, me lo pide, y esto me gusta porque yo creo que hay veces en este rol de líder caemos en la trampa del héroe, en la trampa. A mí me ha pasado muchas veces en mi rol, cuando tenía el rol, que caía mucho en esa trampa, en la trampa del héroe, en el veo tanto tu talento si tú no lo veas, pero ven, te llevo como sea si tú no lo veas. Y entonces me parece que eso es un llamado que también tiene que ver con el control. Y es un poco, es dejar fluir y entender que cada uno va como en su propio proceso.
Lo segundo que me parece vital, y lo dices de manera reiterativa, yo creo que es la confianza. Un líder que hoy esté en ese microacompañamiento, en ese detalle, creo que la pregunta es cuál es la verdad, cuál es la confianza que estás construyendo en el escenario de aprendizaje. Y me deja una pregunta, y es qué tanto nosotros realmente, porque una cosa, y lo veíamos alguna vez en un podcast que me encantó, decía, una cosa es hablar de la empatía, pero otra cosa es vivirla. O sea, a veces hablamos más que vivirla. Entonces, yo creo que ahí está el verdadero desafío. Y para cerrar, te quiero decir que sinceramente, mira, pues primero felicito a tu esposa y a tus hijos, pero creo que más allá de esto, yo creo que las relaciones de pareja son la mejor terapia que podemos hacer en la vida. Y yo creo que si somos como tú, tenemos la capacidad de hablar y nombrarlo, creo que hay un aprendizaje bien interesante, sin idealizar tampoco las relaciones, pero sí decir que desde mi encanto personal lo veo muy valioso. Entonces, bueno, esposo, yo también te admiro mucho Muy bien. Bueno, yo aprendí también muchas cosas en esta conversación. La primera es esa generación de conciencia, o sea, como seres humanos y líderes, no nos la sabemos todas, y tener la humildad para empezar a entendernos, autoconociéndonos mucho, entendiendo qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Identificar eso y ser conscientes es el primer paso para hacer modificaciones o ajustes si lo necesitamos. Super. Entonces, esa historia tuya de, bueno, yo me di cuenta y fui consciente y lo acepté y lo ajusté. Esa fue la primera. La segunda es esa generación de conciencia con los demás, de confianza. La confianza es, para mí, la base de todas las relaciones. Y traigo a colación el libro de Patrick Lencioni de las 5 disfunciones de un equipo, donde él habla primero que todo hay que generar confianza, y la generación de confianza también significa que yo puedo ser yo, en esa autenticidad de la que tú hablabas, yo puedo ser yo y no tengo temor a que nadie me juzgue. O sea, yo puedo decir las cosas, puedo decir lo que pienso, puedo no estar de acuerdo, pero todos saben cómo actúo. Entonces, esa generación de confianza, agregando un poco a lo que tú decías, es vital para fortalecer los equipos, para generar esas relaciones, no solamente en los equipos de trabajo, sino también en las relaciones personales. Pues, o sea, uno se demora mucho construyendo la confianza y en un segundo se destruye. Entonces, eso me pareció muy, muy valioso también. Y tercero, la parte de la integralidad. O sea, yo conozco a José, hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos juntos y doy fe. O sea, realmente es un ser humano integral donde, pues, o sea, es buen trabajador, por llamarlo de alguna manera, profesionalmente muy exitoso. En su familia es líder, es un ejemplo para sus hijos, se complementa súper bien con su esposa. Entonces, me parece que esa integralidad, sin uno llevarlo a la perfección, porque es como postizo, es estar pensando que es que yo no soy producto terminado, sino que todo el tiempo estoy buscando qué hacer mejor y que no vamos a llegar a la perfección, pero bueno, ¿cómo me puedo sentir yo mejor e impactar a las otras personas que están a mi alrededor? Entonces, bueno, esos son mis tres aprendizajes. ¡Salud! Para que siga la confianza, ¿cierto? Totalmente. Y bueno, pues con estos aprendizajes damos por terminado nuestro episodio de hoy. José, gracias por aceptar nuestra invitación, por compartirnos más de ti, del ser humano que eres y también del profesional y líder, pues que has generado tantos impactos positivos en las personas. No, muchas gracias a ti, Cris, a ti, Isa, por la invitación. Yo feliz de estar acá. Hoy me hicieron preguntas para las cuales no estaba tan preparado, pero salieron natural y espontáneamente. De verdad que me lo disfruté mucho y pues qué chévere poder participar en estos espacios. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues gracias por estar con nosotras. Los invitamos para un nuevo episodio. Recuerden, por favor, poner sus comentarios de todos los aprendizajes que han tenido a través de este programa de Un Café para Crecer, el líder indivisible. Ya se me estaba olvidando. Nos vemos en la próxima ocasión. Mil gracias. Chao. Gracias.